Yo lo llamaría más espeluznante que aterrador, pero la amiga de mi mamá tenía una casa pequeña y vivía sola. Notó cosas raras, una tanda de sopa que se acababa más rápido de lo habitual, faltaban huevos, toallas húmedas en el cesto cuando no había usado ninguna, platos extra en el lavavajillas, etc. Esto continuó durante meses, pensó que estaba simplemente siendo olvidadizo. Un día escuchó unos golpes en su ático y fue a investigar. Encontró algunas viviendas improvisadas. Radio pequeña, hornillo, saco de dormir, almohada, envoltorios de comida, etc. Llamó a la policía que acudió a vigilar el lugar. Terminaron atrapando a un vagabundo trepando a un árbol, tratando de colarse por la ventana de su ático. Había estado haciendo esto casi a diario. Él esperaría a que ella fuera a trabajar, luego bajaría las escaleras y se serviría comida y comodidades. La parte divertida de esta historia es que se conocieron durante la terrible experiencia y el tipo fue muy respetuoso, pero no tenía suerte. Ella no presentó cargos, sino que lo dejó mudarse, lo ayudó a conseguir un trabajo y vivió en el ático hasta que se recuperó. Mierda espeluznante con final feliz. Un familiar que falleció hace poco y que solía evitar esta anécdota, principalmente porque fue súper descreído de cualquier religión, espíritu, leyenda y cosas de ese estilo, nos contó alguna vez de una casa que arrendaba junto a su señora allá por calle Colón en Las Condes. Nadie nunca compró esa casa, hasta hace unos años atrás, y los arriendos que tenía la casa eran poco comunes. El precio estaba casi regalado para la ubicación. Vivieron por unos meses, él, la señora y los 3 hijos. El primer evento paranormal fue de un juguete que se movió en mitad de la madrugada. Eran de estos juguetitos a pila que se mueven y suena una canción. Cuando fue a ver qué onda con el juguete, se dio cuenta de que estaba sin pila, pero de alguna forma se pudo mover. En esa casa había un piano y que de repente él se ponía a tocar con unos audífonos. Era bastante frecuente que durante los momentos en que tocaba el piano, se escuchara una voz distorsionada y hablando de forma incoherente a través de los audífonos. De esto último no me acuerdo muy bien cómo lo contó, pero era una cosa así. La cocina solía prenderse fuego sola y no paraba de salir humo por las ventanas de ese lugar de la casa. El gas estaba cortado, era al mediodía y nadie estaba en ese lugar. En una de esas ocasiones llegó una vecina a preguntar por si necesitaban ayuda, así tal cual, revisó la cocina y después preguntó por si podía revisar los dormitorios. La señora tenía toda la pinta de vieja espiritista y ya como se daban las cosas la dejaron pasar y que husmeara nomás. Grande fue la sorpresa cuando la señora les tomó un par de zapatos bien viejos de color negro que estaban casi escondidos y les preguntó por si eran de alguno de quienes vivían en la casa. Respondieron ellos que no y la señora preguntó por si se los podía llevar. Un poco extrañados, le dijeron que sí. Luego de que se llevara los zapatos la vecina, los eventos paranormales cambiaron el ritmo que llevaban. Aún así ellos no siguieron arrendando la casa y se fueron a vivir a Santiago Centro. El mundo es chico. Un día mi papá se juntó con unos amigos del partido y se pusieron a conversar de cosas paranormales. Uno de los amigos empezó a contar más o menos la misma historia que le pasó a nuestro familiar, una casa, a muy buen precio, bien ubicada y con eventos paranormales similares. Mi papá le preguntó por dónde quedaba esa casa. Resultó ser que era la misma propiedad en calle Colón. El compadre la había arrendado casi un año atrás y no podía estar tranquilo junto a su señora ni su único hijo. Se fueron al segundo mes de arriendo. Mi familia y yo somos cristianos desde hace 13 años. Creo que lo que dice la Biblia es 100% real y que existe un mundo espiritual en donde el bien y el mal están en constante lucha. Esta experiencia que contaré pasó hace 4 o 5 años aproximadamente. En ese momento yo tenía 23 años y mi hermana 20. Durante meses yo había estado experimentando parálisis del sueño constantemente, estar despierto pero no poder moverte o hablar, escuchar voces a mi alrededor, ver sombras cerca de mí, a veces hasta 3 veces por noche. Para mí ya era algo normal. Yo sabía que había algo en mi casa, como dije somos cristianos y creo en la batalla espiritual. Así pasaron días y semanas hasta que una madrugada como cualquier otra me despertó un grito horrible de mi hermana. Ella cuenta que tuvo una pesadilla y fue al cuarto de mis papás pero al entrar vio la silueta de alguien parado y le dijo ay papá ¿qué haces despierto a esta hora? Me asustaste. En ese momento volteo a la cama de mis papás y oh sorpresa, los dos estaban acostados dormidos. Fue ahí cuando ella sintió mucho miedo y soltó el grito que me despertó. Mi reacción fue salir corriendo hacia donde venían los gritos y me encontré con una escena que hasta el día de hoy el recordarlo me pone nervioso. Mi hermana en cama de mis papás gritando con terror con la mirada ida viendo a la nada. Mis papás trataban de hacerla regresar en sí, pero era imposible, su terror era más grande.
No sé cuánto tiempo estuvimos tratando de hacer que mi hermana reaccionara hasta que pudo decir algunas palabras y nos contó lo que había visto. Mis papás y yo empezamos a orar, como lo marca la enseñanza bíblica. En ese momento mi hermana empezó con náuseas. Decía que sentía que algo dentro de ella quería salir. Mi papá y yo prácticamente la cargamos hasta el baño porque ella no podía sostenerse de pie, ya en la taza empezó a vomitar. Lo pongo entre comillas porque en realidad no salió nada de ella, pero ella cuenta que ella sí sentía como estaba vomitando algo. Continuamos orando no sé cuánto tiempo más. En un momento ella empezó a hablarle a algo, ella le gritaba y le decía que ya la dejara en paz. Ni mis papás ni yo vimos nada, pero ella sí. En ese momento yo me acerqué al oído de mi hermana y seguí orando por ella. Ella nos cuenta que en ese momento escuchó una voz que le decía que me golpeara. Gracias a Dios no lo hizo y de repente, de un momento a otro, todo acabó. El ambiente volvió a estar tranquilo y mi hermana dejó de sentir miedo. Estoy seguro que esa noche algo quería hacernos daño y había estado preparando todo durante meses. Desde esa noche hasta la fecha no he vuelto a experimentar parálisis de sueño. Es una experiencia que pensé que solo pasaba en las películas de terror, experimentarlo en carne propia es algo que no le deseo a nadie. Cuando me casé, me fui a vivir un rato a la casa de mis suegros en lo que conseguía casa, porque ya saben, los mexicanos hacemos todo al revés. El hecho es que desde que puse un pie en esa casa se sentía un ambiente muy raro, no en cuanto a las personas ni tampoco a que yo les caía mal, sino se sentía una vibra rara, uno se da cuenta luego cuando algo no encaja. Total, en lo que fue la tornaboda varios amigos se quedaron a dormir ahí. Al día siguiente me contaron que afuera de un cuarto una niña de cabello largo estaba parada en la puerta, cosa que no les creí. Probablemente andaban borrachos y estaban soñando. El problema fue que 3 personas me dijeron lo mismo, pero aún así no lo tomé muy en serio. Pasaron los días y a mí siempre me tocaba llegar en la tarde cuando no había nadie en la casa. Uno de esos días se escucha que abren y cierran una puerta en la planta alta, por lo que pensé que había alguien que llegó antes que yo. Pues no le timé importancia y me puse a ver tele. Mi esposa me marca al celular y me dice que está con sus papas en él súper haciendo el mandado. En eso se vuelve a escuchar que abren la puerta, a lo que yo le pregunté que quién estaba en la casa porque claramente había alguien arriba. De inmediato subí y no había nadie. En ese tiempo era invierno y los cuartos estaban fríos, pero el cuarto donde se escuchó la puerta estaba demasiado frío, más frío incluso que afuera. Fue donde mejor me salí a la calle a esperar a que llegaran. Otro día, después del cumpleaños de mi esposa, donde le regalaron un globo inflado con helio. Desde ahí les tengo miedo a esos globos. Llegué, como de costumbre no había nadie. El globo estaba abajo de las escaleras, solo lo volteé a ver de reojo porque me andaba haciendo del baño. Subí al baño y cuando salí de ahí el globo, casi sin aire, estaba frente a mí, a la altura de mi cara. Me quedé helado en cuestión de segundos, reaccioné y aventé el globo, corrí hacia mi cuarto y me encerré esperando que alguien llegara. Puse una película para tratar de olvidar lo que acababa de pasar. Pasó creo que media hora y se escuchó ruido abajo, pensé que ya habían llegado y bajé rápido para contarles lo que había sucedido, pero nada, todo estaba apagado. Nadie había llegado. Se escuchó un portazo en la parte de arriba y se fue la luz. Se abrió la puerta de la recámara principal y se cerró. Me volví a salir al frío a esperar que alguien llegara. Mientras estoy esperando afuera, ya casi anochece y no sé por qué volteé hacia la ventana del cuarto principal y solo veo que la cortina se mueve, como si alguien estuviera viendo para afuera y se escondió para no ser visto. Desde ahí, no volví a llegar sin que nadie estuviera en la casa. Trabajo en el gaseoducto. Tenemos campamentos y edificios. Usualmente duermo en el edificio. Es de 3 pisos con asaati. Mi habitación es en el 3 piso al final del pasillo. A medianoche entre las 2 y las 3 se oyen ruidos, como si arrastraron cosas en la asaati, e incluso se siente esa vibración de que algo se está moviendo, específicamente sobre mi techo. La primera vez creí que eran los demás, pero en la asaati por seguridad no hay nada, absolutamente nada. La primera semana que estuve aquí era molesto que los demás hagan ruido en la asaati. Apenas escuché el ruido me levanté y fui con la linterna, y todo estaba apagado. Subí las gradas y la puerta de acceso estaba cerrada. Entrealumbré todo y no había nadie. Ojo que el edificio no tiene otros al costado. Es el único del lugar, así que un vecino no puede ser. Ahora duermo con tapones de oídos y soy feliz, o lo era hasta que salí a un campamento del proyecto. Aquí es todo selva. No hay muchas casas o pistas. El campamento no es de carpas de tela, es de plástico recubierto, sólido. Uno de los días que estaba ahí a eso de las 12 o 1 estábamos despiertos terminando documentación y escuchamos 5 personas, como si caballos estuviesen caminando en el techo.
pero se escuchaban solo 2 o 3 patas daba 3 golpes semirrítmicos, lo cual era imposible porque no hay caballos aquí, y porque el techo del campamento es como una cúpula, es circular y resbaladizo por la cubierta, no habían ventanas ni puertas abiertas. El trabajador dijo que no era la primera vez, ya eran varias veces que pasaba. Uno de los señores de la zona al día siguiente nos dijo que es el Chuyachaki, un ser de 2 patas que busca el sibou de las personas y animales. Tiene una pata de humano y la otra de cabra. Nos dijo que era normal escucharlo en las noches. La luz lo atrae y suele regresar a las zonas donde hubo luz y no encontró nada.